Siendo apenas una adolescente la violaron, quedó embarazada, le arrebataron de sus brazos a su beba recién nacida. Cuando el padre de María se enteró, su reacción fue espantosa. Cuando María tenía 18 años, su madre Elisa la llevó al doctor porque la notaba rara y presentía algo, y desafortunadamente sus sospechas fueron ciertas. María ya tenía 4 meses de embarazo. Elisa se espantó mucho solo de imaginar la reacción de su esposo Lucas, al enterarse de que una de sus hijas sería madre soltera. Jamás lo aceptaría y sería capaz de hacer una locura. María y su familia vivían en una pequeña ciudad del país. Aunque aparentaban ser una familia común y en armonía, en realidad eran totalmente disfuncionales. La madre de María se esforzaba mucho por mantener las apariencias, preocupada por la crítica y el escrutinio de la sociedad. La familia era muy conservadora y profundamente católica. En las ciudades pequeñas y en esa época los hombres disfrutaban de una libertad completa. Podían tener una esposa y varias amantes, tener hijos sin reconocer, maltratar a la esposa y a los hijos, y emborracharse todos los días sin que nadie los cuestionara ni los criticara. Al contrario, entre más mujeres tenían y más bebían, más se les consideraba hombres. El machismo era una característica, y los hombres se sentían orgullosos de su comportamiento. En contraste, las mujeres no podían hacer ni decir nada fuera de las normas de la moralidad, no tenían ni voz ni voto. Eran criticadas por todo y debían ser sumisas y abnegadas para ser aceptadas en la sociedad de ese entonces. Los padres, los hermanos y los esposos podían regañarlas, insultarlas, mandarlas y hasta golpearlas si ellos consideraban que habían hecho algo indebido. Por esta razón Elisa le tenía mucho miedo a su esposo. Él era muy violento con ella y con sus hijos. Cuando se emborrachaba, le daba por pelear por todo. Siempre encontraba cualquier excusa para golpearla, insultarla y minimizarla. Y además cuando hacían algo mal sus hijos, él siempre le echaba la culpa a ella. Así que si se enteraba del embarazo, la responsabilizaría a ella y las maltrataría a las dos. Lucas era uno de esos machos, y por eso no iba a permitir una falta de respeto como esa. Todo el pueblo hablaría mal de su hija y cuestionarían su hombría, por no haberla educado adecuadamente. Aunque tenía mujeres e hijos en los pueblos vecinos, él sabía que podía hacer lo que quisiera por ser hombre. Pero en su casa exigía normas y decencia de parte de todos, sobre todo de las mujeres. Nunca estaba contento con nada. Elisa intentó dejarlo varias veces, pero nadie la apoyó. Así que se dedicaba a proteger a sus hijos lo mejor que podía, tratando de no hacer nada que lo molestara. Sin embargo, en este caso en particular, sabía perfectamente cuál sería la reacción de Lucas si se enteraba de que su hija mayor, su consentida, estaba embarazada y soltera. «Es capaz de matarte», le dijo a María, llena de angustia y dolor. Todos los días, Elisa le pedía a Dios que todo saliera bien con María y su embarazo, pero sobre todo, que la reacción de Lucas no fuera devastadora. Para Elisa, esos fueron los meses más largos y dolorosos que había vivido. Temía constantemente que Lucas descubriera la verdad, ya que él siempre preguntaba por qué María no iba a verlos. Le inventaba excusas, diciendo que estaba de viaje de estudios, que se había ido con sus tíos o que estaba ayudando a una compañera. Ya no sabía qué más decir. En los meses previos al nacimiento del bebé, Elisa planeó meticulosamente cada detalle. Decidió dónde nacería el bebé, qué se le diría al padre de María y cómo manejarían todo después del nacimiento. El plan era que el hijo mayor, hermano de María, le dijera a Lucas que el bebé era suyo, y que la madre del recién nacido había fallecido en el parto. Cuando Elisa le explicó el plan a su hijo, este reaccionó primero con sorpresa y desaprobación. Después, se enojó, se asustó mucho y se negó rotundamente, diciéndole que era una locura, que eso no podía ser, que era algo fuera de lo normal. Con solo 20 años, no sabía qué hacer. Consideró que era una mentira demasiado grande para sostener. Sin embargo, al final aceptó, porque conocía muy bien a su padre y sabía de lo que era capaz cuando algo no era de su agrado. A pesar de entender que su padre también lo repudiaría por esta acción, estaba seguro de que no sería igual para él, pues era hombre y tenía una posición distinta en la familia. Sabía perfectamente que su hermana sufriría más consecuencias. Así que, aunque no estaba de acuerdo,
aceptó apoyarlas. Elisa le explicó detalladamente el plan y dio todas las instrucciones a su hijo. Este prometió que estaría al pendiente de todo. Dentro del plan de Elisa estaba que María permaneciera encerrada en un departamento que había alquilado, para que nadie la viera, hasta que naciera el bebé y todo volviera a la normalidad. A María le dolía mucho ver cómo sufría su madre por su culpa. No tenía a nadie con quien compartir sus miedos, dudas, remordimientos y tristeza. Por eso, lloraba sola, sintiendo que los días y las noches en ese departamento donde estaba encerrada se hacían eternos. Y así pasaron los meses hasta que por fin llegó el tan esperado y temido día. Esa noche, María sintió dolor y supo que eran las contracciones, su madre ya le había explicado todo. Entonces, ella y su hermano avisaron a su madre que se dirigían al hospital. Cuando Elisa recibió la llamada, llena de nervios y ansiedad, hizo una oración y salió de inmediato para reunirse con ellos. El parto fue extremadamente difícil. A pesar de su juventud, el hermano de María demostró estar a la altura de las circunstancias y rezó fervientemente para que todo saliera bien. Se asustó mucho cuando el doctor le informó sobre complicaciones y la difícil decisión entre la vida del bebé y la de la madre. Sin dudarlo, eligió la vida de su hermana. Después de interminables horas de espera, recibió la noticia de que ambos estaban bien. En ese momento descansó, y lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Este fue un momento lleno de emociones encontradas, la alegría por la llegada de una hermosa beba y el miedo por lo que pasaría cuando estuvieran enfrente de su padre y supiera de la existencia del bebé. Era algo que lo asustaba mucho. Elisa llegó al hospital al día siguiente, los tres ya la esperaban en la recepción. Elisa tomó a la beba en sus brazos, lloró, besó a María y le dijo: «Perdóname, hija, es lo mejor para todos». Salieron del hospital y subieron al taxi sin mirar atrás, preparados para enfrentar la reacción del padre. María, aunque sabía que así tenía que ser, no pudo contener el dolor al ver cómo le arrebataban a su hija de los brazos. Corrió tras el coche, tratando desesperadamente de alcanzarlo, las lágrimas nublaban su vista y en un mar de dolor, se dejó caer de rodillas. Sentía que su corazón se desgarraba en 1000 pedazos, pero en medio de su sufrimiento, se resignó, sabiendo en lo más profundo de su ser que era lo mejor para ella y su beba, en un mundo lleno de prejuicios y adversidades. Entre sollozos, María se prometió a sí misma que lucharía con todas sus fuerzas por recuperar a su hija. Ella haría lo que fuera necesario para tener a su pequeña de vuelta en sus brazos. Era una promesa hecha en medio del dolor más profundo, pero también era un juramento de amor y fuerza inquebrantable. Con ese pensamiento en mente, se levantó, secó sus lágrimas y se preparó para la batalla que tenía por delante. María siempre creyó que ella había tenido la culpa de haber sido violada. Recordó cómo aquella tarde 9 meses atrás, ella se dirigía a tomar el autobús que la llevaría a la ciudad donde estudiaba. En el camino, se encontró con unas amigas que no veía desde que salieron de la secundaria, y se quedó platicando, lo que provocó que perdiera el autobús y tuviera que tomar el último autobús. Al llegar a la ciudad donde estudiaba, y caminar en las oscuras calles hacia la pensión de señoritas donde vivía, un grupo de maleantes la atacaron. Lo único que recordaba es que alguien la golpeó en la cabeza. Cuando despertó estaba en una cama de un hotel de mala muerte, adolorida y con muchos moretones en su cuerpo. Solo lloró y agradeció a Dios por no acordarse de nada, pero sentía que había sido horrible. A las únicas personas a quienes confió lo que le había sucedido esa noche, fue a 2 de sus hermanas menores. Sin embargo, al ser tan jóvenes, no supieron qué decirle. Aún así, le confirmaron sus temores de que su madre la culparía por no haber tomado el autobús a tiempo, lo que aumentó su sensación de culpa y dolor. Finalmente decidió quedarse callada sin saber cómo actuar. Así que, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, no supo qué hacer ni a quién recurrir. Tenía mucho miedo, sabía que su padre jamás la perdonaría y que su madre siempre la culparía, ya que, por su irresponsabilidad, no subió al autobús a tiempo. María dejó pasar los meses esperando un milagro. Fue entonces cuando su madre se dio cuenta de su embarazo y la llevó al doctor. Nuevamente, María tuvo que ser fuerte y aceptar las decisiones de su madre. El día que termines una carrera y me traigas un título profesional, ese día te devolveré a tu bebé, fueron las palabras que su madre le dijo, cuando la dejó en el departamento.
María creía que ese era su castigo, y lo aceptó. El maltrato psicológico era tan fuerte en esa época, que muchas mujeres, incluyéndola, sentían que eran culpables de los acosos y violaciones que sufrían. Aunque le dolía mucho, entendía que su madre solo intentaba protegerla del machismo, la violencia y la ignorancia de su padre. Ella misma había sufrido muchas veces en carne propia los maltratos de su padre por su machismo. Cuando le contaron cómo reaccionó su padre al ver a la beba que su hermano le mostró, como si fuera de él, supo que su madre había tomado la mejor decisión. Esa noche llegaron Elisa y su hijo con la beba en brazos. Al decirle a su padre que la niña era de él y que la mamá había fallecido al dar a luz, Lucas se enfureció muchísimo y perdió la cabeza, sacó la pistola apuntando a la frente de la beba y gritando dijo: «Se largan, en mi casa no acepto bastardos». Elisa se puso enfrente de los dos, temiendo que les disparara. Después de insultar, gritar y amenazar, finalmente Lucas los dejó quedarse, con la condición de que no quería ver nunca a esa niña, y mucho menos escucharla llorar. Fueron meses de mucha angustia para Elisa, quien dedicó cada día a cuidar y proteger a su primera nieta. Siempre estaba asustada de que la chiquita llorara y su esposo la oyera. Se la pasaba las noches cargándola para que no hiciera ruido y fuera a despertar a Lucas. La beba estaba acostumbrándose a los brazos de su amorosa abuela. A pesar de las dificultades, esos años trajeron momentos de profunda felicidad para Elisa. Llegó a querer a su nieta más que a cualquiera de sus propios hijos, encontrando en ella un consuelo inesperado. La presencia de la niña llenó su vida de un amor y alegría incomparables. A través de ella, descubrió una nueva razón para seguir adelante, apreciando cada pequeño momento juntos. Lucas, sin darse cuenta, también se fue encariñando con su nieta y la amó igualmente. La pequeña, ajena a que su abuelo la había rechazado al nacer, vivió feliz junto a su numerosa familia. Creció creyendo que María era su tía, sin sospechar la oscura verdad detrás de la historia que le habían contado. A pesar de la complicada situación familiar, la niña siempre estuvo rodeada de amor y protección, disfrutando de una infancia llena de cariño. María estudiaba por las noches, sacrificando horas de sueño y descanso en su arduo camino hacia su objetivo, motivada por el amor hacia su hija. Se esforzaba al máximo para cumplir con lo que su madre le había pedido, obtener un título para poder recuperar a su pequeña. María agradecía profundamente a su madre por cuidar y consentir tanto a su hija. Sufría por estar lejos de ella, visitándola solo de vez en cuando, ya que trabajaba toda la semana y asistía a la universidad. En medio de este tiempo de lucha y dedicación, María se enamoró y se casó con un hombre que, desafortunadamente, demostró ser tan misógino como su padre. La llevó a vivir a la casa de su madre, y así comenzó el maltrato psicológico. Las palabras hirientes y las actitudes controladoras se convirtieron en el pan de cada día para María, parecía que estaba repitiendo la historia de su madre. Cada paso que daba, por mejorar su vida y recuperar a su hija, parecía ser minado por la toxicidad de esposo y su suegra. La señora se sentía con derecho a insultarla por estar viviendo en su casa. Pero, a pesar de todo, María decidió aguantar y seguir adelante, con la esperanza de que algún día lograría que su esposo cambiara. Pensaba que podrían irse de allí y tener la familia unida que siempre había querido para su hija. Soñaba con tener a su hija de vuelta en sus brazos. Al paso de los años, María se dio cuenta de que había cometido un grave error al casarse con alguien tan parecido a su padre. Sin embargo, cada vez que intentaba dejarlo, él la convencía con promesas de cambio, asegurándole que era el amor de su vida, era algo que su padre nunca había hecho con su madre, así que le creía y volvía a pasar lo mismo una y otra vez. María, empeñada en que la actitud de su esposo cambiaría y que los insultos cesarían, lo perdonaba. Ella sentía la necesidad de hacer que su matrimonio funcionara. Pero fue solo cuestión de tiempo antes de que su esposo se atreviera a golpearla. En ese momento, María tomó una decisión firme: abandonarlo. Aunque podía soportar muchas cosas, los golpes jamás. Ya había vivido esa violencia en casa y ella no iba a tolerarlo otra vez. Cuando su hija cumplió 6 años, María finalizó su carrera y de inmediato pensó en recuperarlo. Sin embargo, su madre y ella checaron primero todos los pros y los contras de esta decisión. Lo bueno era que estaría al fin con su madre, pero lo malo era quién la iba a cuidar mientras María trabajaba,
quién la llevaría a la escuela y quién la atendería. Eran muchas cosas que todavía no tenían resueltas y, al final, la única afectada sería la hija de María. Después de mucho discutirlo, llegaron a la conclusión de que sería mejor que María esperara un poco más para recuperar a su hija y se asegurara de tener un mejor empleo. De este modo, podría contratar a alguien que la apoyara en su nueva vida. También consideraron que sería un cambio radical para una niña tan pequeña, acostumbrada a estar siempre rodeada de gente debido a su familia numerosa. Decidieron que un entorno más estable y preparado sería lo mejor para ella. María lo entendió y, una vez más, cedió por el bien de su hija. A pesar de su deseo de tenerla cerca, sabía que apresurarse podría no ser lo mejor para ella. Comprendió que un entorno estable y seguro era fundamental para su desarrollo y bienestar. Aunque le dolía profundamente la espera y el sacrificio personal que implicaba, decidió actuar con paciencia y planificación. Su prioridad siempre fue el bienestar de su hija. Pasaron otros 6 años, y María logró cumplir con todo lo que había acordado con su madre. Finalmente, recuperó a su hija 12 años después de que se la arrebataran de los brazos. A partir de entonces, nunca volvieron a separarse. Vivieron un tiempo con una de sus hermanas, ella y su hermana siempre se habían apoyado en todo, y de esta manera su hija estaría acompañada todo el día con la familia de su tía, que la quería mucho. María dice que su hija cumplió con todas las expectativas que ella tenía, terminó una carrera, se casó y formó una hermosa familia. María tiene una nieta y un nieto que la adoran, y aunque viven lejos, ella los visita siempre que puede. Durante las vacaciones de verano y Navidad, sus nietos piden pasar el tiempo con su abuela, porque disfrutan estar con ella, ya que los consiente mucho, igual que lo hacía con su hija. A pesar de que María no habla con nadie sobre lo que sucedió esa noche, ella buscó ayuda psicológica para aceptar que no fue su culpa. Con la apertura en la sociedad sobre los abusos y violaciones hacia las mujeres, especialmente destacada durante el 8 de marzo, y con el apoyo de su fe, finalmente entendió que no tuvo la culpa de nada. Además, aprendió que nunca hay que buscar el por qué, sino el para qué. En la actualidad, María ya está jubilada y es una mujer muy activa. Hace ejercicio, lee mucho y es miembro activo de su iglesia, donde participa en obras de caridad, asiste a seminarios y viaja con frecuencia. Además, disfruta de muchos convivios en su congregación, pero ella siempre está dispuesta a dejar todas sus actividades para visitar o cuidar a su hija y a sus nietos. Ella ha encontrado la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Reconoce que no fue fácil enfrentar todos los desafíos, pero con el apoyo de su familia y la ayuda de Dios, logró tener una vida estable y ser feliz. Ahora mira hacia atrás con gratitud por todo lo que pasó en su vida y no cambiaría nada, incluso esa noche tan espantosa, porque gracias a eso entendió el para qué. Fue para que tuviera la bendición más grande, su hija. Reflexión: aunque a veces no comprendamos por qué suceden las cosas, siempre hay un para qué, que nos lleva a entender mejor nuestro camino. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor deja un me gusta y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.